El 14 de octubre de 2024 se presentó una denuncia que sacudiría los cimientos del gobierno de Gabriel Boric. Una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, en un acto de valentía, acusó a su jefe directo, el subsecretario Manuel Monsalve, de violación y abuso sexual. No era un funcionario más. Se trataba del segundo al mando del Ministerio del Interior, el hombre encargado de coordinar a las policías, supervisar el combate a la delincuencia y hablar a nombre del Estado sobre la seguridad pública. A partir de ese momento, comenzaría una cadena de hechos tan graves como escandalosos, silencio institucional, uso indebido del poder, ocultamiento de evidencia, contradicciones en las altas esferas del gobierno y, finalmente, un fallo de la Corte Suprema que le permitió a Monsalve abandonar la cárcel para continuar el proceso en su domicilio. Hoy, en El Punto Ciego, vamos a recorrer cronológicamente este caso. No solo para entender qué pasó, sino para exponer cómo se moviliza el poder cuando el acusado no es un delincuente común, sino uno de los suyos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el lunes 14 de octubre. La víctima, una profesional de 32 años, trabajaba como asesora en la Subsecretaría del Interior, bajo supervisión directa de Monsalve. Según su relato, los hechos ocurrieron el domingo 22 de septiembre, tras una cena en un restaurante peruano del centro de Santiago. Ella y Monsalve compartieron comida y alcohol. Lo siguiente que recuerda es despertar, al día siguiente, en la habitación 719 del Hotel Panamericano, sin comprender con claridad qué había sucedido. El lugar era donde el subsecretario solía alojar durante la semana laboral. Y esa noche, según la denuncia, él habría abusado sexualmente de ella. Este solo hecho, por sí mismo, ya habría sido motivo suficiente para que cualquier persona en su cargo fuera suspendida o alejada de funciones mientras avanzaba la investigación. Pero no fue eso lo que ocurrió. Antes de que la denuncia siquiera llegara al Ministerio Público, Manuel Monsalve ya se estaba moviendo. Utilizando su posición como subsecretario del Interior, habría dado instrucciones para que personal de inteligencia de la PDI revisara las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano, el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. También se supo que funcionarios policiales intentaron acercarse a la víctima antes de que presentara su denuncia formal. Todo esto ocurrió sin orden judicial y antes de cualquier acción oficial del Ministerio Público. Fue el propio fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz, quien reconoció públicamente que esa conducta ameritó abrir una arista adicional por eventual infracción a la ley de inteligencia. En otras palabras, Monsalve no solo habría cometido un delito gravísimo, sino que además usó su cargo, su red de contactos y su poder dentro del Estado para intentar anticiparse a la investigación, modificar escenarios e incluso presionar indirectamente a la denunciante. El martes 15 de octubre, el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, informó informalmente a la ministra del Interior, Carolina Toa, que Monsalve estaba siendo investigado por un delito sexual. La ministra, a su vez, le transmitió la información al presidente Gabriel Boric. Esa noche, el presidente se reunió con el subsecretario. En esa reunión, según el propio Boric, Monsalve le habría contado que revisó las cámaras del hotel para entender en qué estado había llegado junto a la denunciante. Esto lo reconoció el presidente públicamente 2 días después. Y aquí empieza lo más inquietante: ni Boric ni Toa activaron protocolos. No lo suspendieron, no lo removieron, no lo alejaron del cargo. Por el contrario, le permitieron seguir cumpliendo funciones y hasta le dieron la posibilidad de viajar a la región del Biobío a hablar con su familia. Monsalve siguió participando en actividades públicas, incluyendo sesiones en el Congreso, como si nada estuviera ocurriendo. Todo esto mientras el caso seguía bajo completo hermetismo. El jueves 17 de octubre, el diario La Segunda publicó en portada la información que el gobierno había decidido no comunicar, que el subsecretario del Interior estaba siendo investigado por violación. La noticia reventó en medios y redes sociales en minutos. Ese mismo día, a las 2 del mediodía y 30, Monsalve se presentó ante la prensa y anunció su renuncia. Por primera vez en su trayectoria pública, se le vio tembloroso. Dijo no conocer los detalles de la denuncia y aseguró que demostraría su inocencia durante el proceso judicial. Lo que parecía una señal de transparencia por parte del gobierno pronto se convirtió en un nuevo flanco de críticas. Se reveló que tanto la ministra del Interior como el presidente sabían del caso desde el martes. También que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la vocera Camila Vallejo, se enteraron recién el jueves, por terceros. Fue el propio Monsalve quien dio la cara primero. Y no por voluntad del gobierno, sino porque el caso se había filtrado a la prensa. Una vez formalizada la investigación, comenzaron a conocerse detalles que agravan la situación judicial de Monsalve.
Según peritajes de la PDI, la noche de los hechos el entonces subsecretario usó las aplicaciones Spotify y Signal en múltiples ocasiones, entre las 11:30 y las 2 de la madrugada y 30. Es decir, mientras la víctima estaba presuntamente inconsciente, él habría estado plenamente activo con su teléfono. La fiscalía también reveló que Monsalve mintió sobre la cantidad de celulares que tenía, y que uno de ellos fue entregado sin contenido relevante. Otro fue encontrado mediante orden judicial, y un tercero, según registros, habría sido utilizado para borrar evidencia. Además de las declaraciones de la víctima, el Ministerio Público cuenta con informes sexológicos, exámenes psicológicos y registros del hotel. También se investiga la existencia de ropa u objetos manipulados posteriormente a los hechos. El 14 de noviembre de 2024, la PDI detuvo a Manuel Monsalve en su casa en Viña del Mar. Al día siguiente fue formalizado por violación y abuso sexual. La jueza Carla Capello decretó prisión preventiva, citando peligro para la sociedad y riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado su poder como exautoridad, el ocultamiento de evidencia y la manipulación de pruebas digitales. Monsalve fue trasladado primero a la cárcel de Rancagua, pero tras amenazas, terminó recluido en el anexo Capitán Llave. Allí permaneció casi 6 meses. Durante ese tiempo, la investigación avanzó con fuerza, se incautaron 3 celulares, se confirmaron usos activos de Spotify y Signal la noche de los hechos, y la víctima amplió su querella. El Partido Socialista lo expulsó, y se abrió un sumario por sus gastos reservados como subsecretario, que superaban los 800 millones de pesos. Mientras tanto, el gobierno optó por el silencio. No hubo vocerías relevantes. La oposición, en cambio, presionó con fuerza, acusando encubrimiento, exigiendo responsabilidades y apuntando a Boric, Toa y Orellana. En enero, Monsalve declaró ante la fiscalía diciendo que no recordaba nada por una supuesta pérdida de conciencia. Pero los peritajes contradecían esa versión. En abril, su defensa intentó revertir la prisión preventiva por segunda vez. La jueza la rechazó. Sin embargo, el caso no estaba cerrado. El 13 de mayo de 2025, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y revocó la prisión preventiva de Monsalve. Por 4 votos contra 1, se le otorgó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con la víctima. ¿El motivo? Que la resolución del tribunal anterior no había fundamentado suficientemente la necesidad de mantenerlo en prisión. La decisión no cuestionó las pruebas ni desestimó los antecedentes. Fue una corrección de forma, no de fondo. Pero tuvo consecuencias profundas. Monsalve volvió a su casa sin haber enfrentado juicio, y con una investigación aún abierta. El caso Monsalve no es solo un escándalo sexual ni un error comunicacional del gobierno. Es un síntoma profundo de cómo funciona el poder en Chile. Porque cuando el acusado es un don nadie, el Estado actúa con todo su peso. Pero cuando el agresor es parte del mismo círculo político, entonces se activan los matices, los silencios, las esperas. Y si hay que esperar 3 días para que renuncie, se espera. Y si hay que dejarlo ir al sur a hablar con su familia, se le deja. Y si finalmente se puede arreglar todo con una medida cautelar menos invasiva, se arregla. Durante meses, el gobierno que prometía ser feminista, paritario, defensor de los derechos humanos, eligió callar. Eligió proteger primero al subsecretario, no a la denunciante. Eligió escudarse en tecnicismos, en vocerías incompletas, en declaraciones tardías. Eligió mirar para el lado. Como lo han hecho tantos otros antes. Como lo han hecho todos, cuando les toca proteger a uno de los suyos. La Corte Suprema, por su parte, no dijo que Monsalve era inocente. Solo dijo que no había suficientes argumentos escritos en el papel que justificaran seguir teniéndolo preso. Una decisión formal. Técnica. Fría. Pero que envía un mensaje brutal: si tienes poder, no importa cuánto te acerques al delito, siempre habrá una vía de escape. Una puerta de servicio. Un fallo que te devuelva la comodidad del hogar. Y mientras tanto, la víctima sigue esperando justicia. En silencio. Aislada. Enferma. La misma mujer que tuvo el coraje de denunciar al segundo hombre más poderoso del Ministerio del Interior, hoy ve cómo su agresor duerme tranquilo en su casa. En este caso no falló una persona. Falló todo el sistema. Falló la institucionalidad, falló la política, falló la justicia. Y lo peor es que nadie lo reconoce. Nadie pide perdón. Nadie asume nada. Esto fue el punto ciego. Si crees que este contenido debe llegar a más personas, compártelo. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita.
Porque si tú no lo cuentas, si tú no lo gritas, nadie más lo va a hacer.